Tercera zambullida. Cuando entres en crisis, aliméntate de la palabra de Dios. Llegamos así a la tercera zambullida. Naamán ya estaba ansioso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Será real lo que me dijo el profeta? Tanto en la primera como en la segunda zambullida, al salir del agua, no había ninguna señal ni indicio de mejoría. La duda, el temor, la ansiedad, seguramente trataron de apoderarse de él. Pero Naamán recordó las palabras que Dios le había dado y entendió que aún no había llegado a la séptima zambullida. Así que, se sumergió nuevamente. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando parece que no sucede nada? No son pocos los que han sucumbido frente al desánimo y la incertidumbre. ¿Qué cosas son las que nos sostienen en ese momento? ¿Es posible vencer el desánimo? Naamán supo sobreponerse y se sumergió nuevamente. Te invito a que te sumerjas en esta tercera zambullida. Capítulo 5. La palabra de Dios cumple una función fundamental en la santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de verdad. La palabra de Dios cumple una función fundamental en el proceso de la santificación. La consagración conlleva un cambio de actitud hacia las Escrituras. Es en ellas donde se revela el plan, la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, ella genera un cambio en nuestro razonamiento y va cambiando nuestra mente y nuestros pensamientos. Quizás veamos la misma realidad, pero desde una óptica totalmente diferente. Verás la realidad que te rodea, la situación que te agobia, tu familia, trabajo, estudio, como Dios lo ve. ¿Cómo logras esto? ¿Qué tienes que hacer para que sea una realidad en tu vida? Es importante que comprendas que la santificación no solamente se produce a través de la consagración, sino también a través de la meditación en la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Es decir, que uno de los elementos fundamentales en el proceso de lo que significa la santificación es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Naamán solo tenía una palabra de la cual agarrarse, pero esta era suficientemente poderosa para sostenerlo en todo el proceso rumbo a la purificación, a la limpieza de su lepra. Agárrate de la palabra de Dios. La palabra imprime la presencia de Dios en tu corazón. Podemos ver a lo largo de la Biblia las ocasiones en que el Señor llama al pueblo a volver a su palabra. Lo que moldea, lo que imprime la presencia de Dios en nuestros corazones es su palabra. Es importante que captemos esto y aseguremos la verdad de Dios en nuestras vidas, como un tesoro especial. En Romanos 10:17 leemos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un ejemplo claro de la influencia de la palabra de Dios en la vida de un hombre la hallamos en el rey Josías. Segunda de Reyes 21:23. Este rey solamente tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Su celo por buscar la presencia de Dios marcó su vida. Siendo un muchacho comenzó a imitar y a seguir los pasos de David, de quien se dice que era su padre, cuando en realidad ya habían transcurrido varias generaciones y su verdadero padre era Amón, que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esta expresión, su padre,
nos habla del espíritu y del carácter que en realidad transmitía y reflejaba Josías. El ejemplo que tomaría era el de David. Su anhelo ferviente era agradar y obedecer a Dios como lo había hecho ese gran poeta y rey. En Segunda de Crónicas capítulo 34 se narra la historia de lo que aconteció cuando, durante el reinado de este joven que amaba al Señor, fue hallado el libro de la ley de la casa de Jehová que se había perdido. Tal fue el efecto de aquellas palabras que leyó, que el rey rasgó sus vestidos y se humilló ante Dios de todo corazón. Mandó escudriñar y estudiar las Escrituras, porque entendía que la ira de Jehová ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Segunda de Crónicas 34:21. Poco después leemos lo que Dios dice acerca de la actitud de Josías en Segunda de Crónicas 34:26 y 27. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Sin duda, la palabra de Dios imprime un cambio profundo en la persona que tiene un corazón humilde, receptivo, sensible a su voz. A raíz del efecto que produjo la palabra en la vida de Josías, la presencia de Dios vino de forma poderosa sobre él y Dios escuchó su clamor. ¿Qué efecto produce la palabra de Dios en tu vida? ¿Te has detenido a pensar y evaluar tus caminos a la luz de lo que nos enseña su ley? Dios quiere imprimir hoy su presencia en tu corazón a través de su palabra. Cuando a tu alrededor todo es confusión, temor y angustia, solo la palabra de Dios tiene el poder de sostenerte y ayudarte a salir. Su palabra es poderosa. La palabra te libra de ser avergonzado. El salmista afirmó: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmo 119:6. Este pasaje nos enseña que si no le prestamos la debida atención a la palabra, esto podría provocar y generar situaciones en la vida donde seremos avergonzados y luego nos lamentaremos por hacerlo. Avergonzado en hebreo significa pasar situaciones embarazosas. Jesús te asegura que si lo obedeces, si te consagras y atiendes a sus mandamientos, evitarás momentos donde podrías ser avergonzado. El pecado nos abochorna, nos humilla, nos quiere llevar a lo más bajo. El enemigo desea ponerte en ridículo, pero Dios quiere que nunca quedes abochornado. El pecado siempre lleva al hombre a la denigración, pero Cristo y sus mandamientos lo llevan a vivir en victoria. Satanás quiere ridiculizarte. Ignorar la palabra de Dios, desconocer sus mandamientos o lo que es peor aún, menospreciarlos y no aplicarlos a tu vida, te llevará a una vida cristiana sellada por la mediocridad y la tibieza. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, leemos en el pasaje de Apocalipsis 3:15-18 lo siguiente: yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada, y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas.
Uno de los mayores problemas que aquejan al cristiano tibio es su falta de visión. Su perspectiva acerca de su vida como cristiano parece ser la óptima. Los domingos voy a la iglesia, leo la Biblia, oro todos los días. Realmente Dios debe estar muy conforme con mi vida. Soy un buen cristiano. ¿Es que tu vida cristiana se limita a estos aspectos únicamente? La respuesta es no. ¿Qué pasa en tu corazón y en tu mente? ¿En qué piensas y meditas cuando estás a solas? ¿Cómo es tu trato con tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario? Al no ver nuestra condición, quedamos expuestos a la vergüenza. Sin embargo, hay un punto aún más crítico que es el de aquella persona que ha perdido toda sensibilidad y ya no tiene vergüenza. Si bien escuchas la palabra, la lees, quizá aún la estudias, pero ¿la practicas? Jeremías 6:15 dice: debería darles vergüenza de hacer esas cosas que no soporto, pero no sienten vergüenza. Ya ni saben lo que es avergonzarse. Por eso, cuando yo los castigue, tropezarán y caerán como los otros. Yo, el Señor, lo digo. ¿Cómo puedes evitar caer en vergüenza y descrédito? Lee la palabra, conoce la palabra y aplica la palabra. Ella cumple un rol fundamental en el proceso de la santificación en tu vida. La palabra te muestra la voluntad de Dios. La Biblia nos habla de la capacidad de Dios para guiarte en los pasos que das. Esto lo describe claramente el libro de los Salmos en el capítulo 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El poder de la palabra es para el momento presente y también para el porvenir. Por medio de su palabra, Dios te asegura que tus caminos serán guiados en el presente, pero también en un futuro. Es interesante ver lo que dice en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es como tener una antorcha, pero también un gran reflector, es decir, la capacidad de ver el presente, pero también de ver más allá. Jesús te revela, te muestra su voluntad y te orienta a través de la palabra, para que tus caminos y tus veredas no sean torcidos, ni sean caminos de equivocación, sino que puedas caminar en la perfecta voluntad de Dios. Naamán había intentado de todo. Sin embargo, la enfermedad continuó y el proceso de deterioro aumentaba día a día. Él estaba dispuesto a encontrar la salida a su enfermedad, aunque la dirección que buscó en un principio no era la correcta. Lo mismo ocurre hoy con muchas personas. Se esfuerzan, buscan la salida, lo intentan, pero si el fundamento, la base, es la equivocada, el resultado será justamente aquello que no desean. Debemos conocer aún mucho más la palabra de Dios. Las Escrituras dicen: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Naamán tampoco conocía ni sabía, hasta que alguien le dijo: Dios usó a una humilde sirvienta para mostrarle a este hombre poderoso el camino correcto. Hay personas que Dios ha puesto a tu alrededor que serán instrumentos de bendición para tu vida. Son aquellos que hablan de parte de Dios, que lo conocen, que obedecen su palabra. Son personas que ejercen influencia con la palabra. Es precisamente allí donde Dios puede tomar esa palabra y comenzar en tu vida el proceso de cambio. Cuando Dios influye en ti y afecta tu vida positivamente, no solo te bendice en el presente, sino que te da la plena certeza y el gozo de que Él transitará todo el camino contigo. En cada paso y en cada decisión que debas tomar, estarán presentes la sabiduría y la palabra de Dios.
El salmista experimentó esto mismo cuando dijo: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Salmo 19, 7-10. La palabra influye en tu conducta. ¿Alguna vez te has topado con alguna persona furiosa, indignada por haber tenido que enfrentar una gran injusticia? ¿Cuál es su reacción? Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu reacción frente a las injusticias, a la adversidad, a los problemas? Jesús fue un ejemplo claro en todo. No abrió la boca, no maldijo, solo perdonó y bendijo aún a los que lo estaban condenando y lo hacían sufrir. ¡Qué ejemplo tan sublime de un carácter transformado, lleno de amor y compasión en el momento más duro y difícil! ¿Por qué pudo actuar así? Se sostuvo en la palabra. Que sea la meditación en la palabra de Dios un momento importante de reflexión para ti. Si escuchas lo que el Señor tiene que decirte, tu carácter y tu temperamento serán transformados. Pero si no escuchas la palabra, entonces permitirás que te influya en el mundo y su visión. Lo que el mundo considera normal e importante, Dios lo denuncia en su palabra. El pensamiento de Cristo ya quedó registrado en su palabra. Por eso tenemos que sujetarnos a ella, porque es lo que produce en nosotros vida y paz. Es importante que puedas amar las Escrituras y meditar en ellas, para ser conforme a lo que se nos revela en ellas. Las Escrituras te muestran los parámetros en los cuales el Señor quiere que te muevas en todos los órdenes de la vida cotidiana. Dios te dará sabiduría y gracia especiales para entender su palabra. Al estar expuesto a las Sagradas Escrituras, comprenderás lo que está bien y lo que está mal. El camino se te hará más claro que la luz del sol en pleno día. Conocerás lo que Dios tiene preparado para ti. Experimentarás su poder y su amor, su presencia te llenará. El motivo por el cual muchos experimentan una tristeza profunda es simplemente por haberse alejado de lo que dice la Biblia. El Salmo 1:1-3 expresa: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra cambia tu mente carnal por una mente espiritual. La palabra de Dios es poderosa para santificarte y cambiar tu mente carnal por una mente espiritual. Memorizar y meditar en la palabra produce vida, paz y libertad. Echa el temor afuera, y las enfermedades tienen que huir. El Señor pondrá su palabra en ti, y ésta permanecerá para siempre. Jesús dijo: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 25:35. La santificación hace que la palabra de Dios comience a prevalecer en tu mente. Cuando comienzas a pensar más en los textos bíblicos que en las cosas que pensabas antes, cuando piensas más en el perdón que en el odio, cuando piensas más en dar que en recibir, quebrarás ese espíritu de egoísmo. Aprenderás a dejar tus asuntos en las manos de Dios sin quejarte,
y confiando plenamente en Él. Es imposible alcanzar la santidad si no involucras la palabra en tu vida. Recuerda lo que te dice la palabra de Dios a través de Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:5-9. Cristo quiere darte una nueva dimensión en el entendimiento de la Biblia, que cuando la leas, Él pueda revelarse a tu vida, que conozcas los secretos y deseos del corazón de Dios, y que esa palabra le traiga inspiración a tu caminar. Entonces comprobarás que esas palabras se harán reales en tu vida y serán para ti un escudo y una fortaleza en todo momento. Por el Espíritu de Dios podrás proclamar las promesas con fe, sabiendo que son para ti. Pablo declaró en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo que sostuvo a Naamán en su fe, pese a que no veía resultados, fue la palabra que le había sido dada. Sin ella lo único que hacía era el ridículo. Pero al tener la palabra y creerla, sus acciones denotaban obediencia y sujeción a ella. El que confía en Jehová jamás será avergonzado. He oído muchas veces el testimonio de un hombre de Dios querido y amado, el evangelista Carlos Anacondia, cómo en sus primeros pasos como cristiano tomó la palabra, la creyó y poniéndola en práctica vio cosas maravillosas en su vida y ministerio. Hace muchos años, cuando Argentina era gobernada por militares, conocí al Señor y quise ver y experimentar su poder, predicando su palabra y orando por los enfermos. Por eso le pedí permiso al que era mi pastor en aquel entonces para ir a predicar a los hospitales y orar por los enfermos. En aquella época eso no era nada fácil, dado que había normas de seguridad muy estrictas y era difícil recibir los permisos correspondientes. Pero pese a ello, ese fuego seguía ardiendo en mi interior, y orando y confiando en el Señor fui. Cuando llegué a una gran sala de terapia donde había varias camas, me acerqué a la primera cama donde yacía una mujer enferma, para predicarle la palabra de Dios, pero ella no aceptó. Quería orar por su enfermedad para que Dios la sanara, pero tampoco quiso. Muy triste, me fui a la siguiente, para ver si aquella persona iba a ser más receptiva, pero encontré la misma respuesta. Recorrí todas las camas hasta que llegué a la última, pero nadie quiso escuchar ni recibir mi oración. En mi corazón le pregunté al Señor, ¿por qué nadie quiere escuchar? Señor, yo estoy obedeciendo tu palabra, pero no la quieren recibir. Llegué a la última cama y allí yacía una mujer que estaba muy enferma y que llevaba meses sin poder caminar. Cuando le pregunté si quería que orara por ella, fue la única que aceptó. Quise poner mis manos sobre ella, pero el Espíritu Santo me dijo, no, yo voy a hacer la obra. Apenas comencé a orar, aquella joven se levantó de la cama en el nombre de Jesús y comenzó a caminar. Gloria a Dios por ello. Al ver los demás el milagro que Dios había hecho, comenzaron a gritar y a pedir oración. El ambiente de todo aquel lugar cambió en un instante, y esas personas aceptaron al Señor. Dios respaldó su palabra y se glorificó de una manera tremenda. Este testimonio puede representar el de tantos otros que, habiéndole creído a Dios, su fe fue puesta a prueba,
Pero él respondió: Toma la palabra que Dios te ha dado, créela y no te apartes de ella,